La semana pasada estuvimos hablando de objetos de conservación, ¿ya? Y hoy día vamos a pasar a la etapa que sigue, que corresponde esencialmente al un proceso que es el conocido como análisis de amenaza, ¿ya? Voy a incluir a Carla como coanfitriona. Entonces, primero necesitamos revisar algunos conceptos, y nosotros vamos a hablar de amenaza. De hecho, cuando hablamos en conservación, hablamos frecuentemente de amenaza, y hoy día nos vamos a cuestionar un poco qué es una amenaza, ¿ya? Y nosotros para estos fines utilizamos la definición de amenaza que utiliza CONAF, pero la definición de amenazas que utiliza CONAF de hecho viene de los estándares abiertos, y la que utiliza los estándares abiertos viene de la IUCN, ¿ya? Entonces son definiciones de amenaza que están ampliamente definidas. Y en este caso, para el proceso de planificación, se va a definir se va a definir, denme un segundito, qué mal, ya. Se va a definir una amenaza como actividades humanas o procesos que han causado, están causando o podrían causar la destrucción, degradación o deterioro de un objeto de conservación biológico o cultural, ¿ya? En ese contexto, el foco está puesto en actividades humanas. ¿Y por qué el foco está puesto en actividades humanas? Porque en general muchos de los procesos naturales corresponden efectivamente a, 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 valga la redundancia, procesos naturales. Es decir, por ejemplo, hay inundaciones, hay erupciones, hay una serie de procesos que pueden causar mortalidad, pueden afectar a una especie determinada, pero no necesariamente son una amenaza, es parte de los ciclos naturales. Piensen en las dinámicas de los bosques, ¿cierto? Entonces, en general, la amenaza está condicionada a ser actividades humanas que degradan un objeto de conservación. Y también algunas que puedan ser facilitadas por actividades humanas. Por ejemplo, podría ser eh, situaciones donde hay procesos naturales que en situaciones normales no tendrían un impacto tan grande, pero dado que una población está altamente reducida por acción humana, pasa a ser importante. Entonces, por norma general, una amenaza van a ser actividades humanas, ¿cierto? Por ejemplo, incendios, cacería ilegal. Las presiones, en tanto, corresponden al impacto de la amenaza sobre el objeto de conservación. Entonces, ¿cómo esa actividad humana va a afectar al objeto de conservación? O dicho de otra forma, ¿cómo va a afectar un atributo ecológico clave? Por ejemplo, los incendios causan pérdida de hábitat. Los incendios causan mortalidad, ¿cierto? La cacería causa mortalidad. ¿Se fijan? Entonces, la presión es el impacto que tiene la amenaza sobre el elemento biológico, ¿cierto? Y la amenaza es ese impacto, perdón, esa causa humana, ¿ya? Y por eso aquí diferenciamos temas como pérdida de hábitat, fragmentación de hábitat, mortalidad, pérdida de condición corporal, etcétera, son presiones. En cambio, incendios, cacería, ganadería, etcétera, ¿cierto? Son amenazas. Profe, y la introducción de especies exóticas igual sería como la actividad humana de introducir la especie, que sería como la amenaza. Sí, de hecho, las especies exóticas son de las salvedades en esto porque, claro, la presencia de las especies invasoras, ¿cierto?, se debe en muchos o en la mayoría de los casos a actividad humana, ¿cierto? Pero en muchos casos también ocurre que si nosotros pensemos el castor fue introducido el año 46, ¿cierto? Hoy día el castor sigue siendo una amenaza, pero nadie está introduciendo castores, ¿cierto? Los castores se introdujeron hace más de 70 años, calculemos. Claro, pero ahí no Entonces, sí. calzaría con la definición entonces de amenaza. Y por eso es un poco una salvedad, pero también es un derivado de una actividad humana, ¿cierto? Entonces, en este caso, la especie invasora clasifica, ¿cierto? Eh, pero es una salvedad, es porque hay un proceso que fue alterado por actividad humana, ¿cierto? Que afecta a la biodiversidad. A diferencia, por ejemplo, de una erupción, que es un proceso natural que no tiene ninguna incidencia del ser humano, ¿cierto? Pero evidentemente es parte de las dinámicas.
¿Ya? En el caso de la invasión está metido el ser humano de por medio, y a pesar de que el acto mismo de introducir ya no es una amenaza, ¿cierto? Es un proceso, por ejemplo, que podría haber un bisón que depreda, ¿cierto? Que fue alterado completamente por presencia humana. Y de hecho, eso está incluido explícitamente, porque esto, bueno, no entraré en el detalle, pero ustedes lo pueden ver. Existe una taxonomía de amenazas y las invasiones biológicas están dentro de esa taxonomía. ¿Ya? Pero es súper buena la pregunta, porque efectivamente la acción humana es al inicio y posteriormente viene todo el proceso biológico de la invasión. ¿Ya? Así que, pero en resumen, si la invasión sí se considera amenaza, y la razón por qué se considera amenaza es porque en su raíz es una actividad humana. A diferencia, por ejemplo, de una erupción, que en ningún momento es o un incendio causado por rayos, ¿cierto? Que excepto que sea facilitado por actividad humana, ¿cierto? Que eso podría pasar, eh, no no es en sí una actividad humana, ¿cierto? O sea, los incendios naturales no son amenazas. Entonces, aquí es importante que distingamos amenaza o presión, ¿cierto? Y acá un ejemplo, en este caso, ¿cierto? Consideramos al perro como amenaza, ¿cierto? Un caso similar a lo que hablamos ahí, aunque en este caso son perros con dueños, así que en el fondo el mal manejo de los perros está detrás. Y en el fondo la mortalidad u otras que puedan afectar a las presas, ¿cierto? Son presiones. En cambio, si nosotros pensamos en erupciones, aquí pueden ver una erupción volcánica, la erupción del Chaitén, y de hecho, lo que pueden ver acá, en rojo, es toda la superficie de bosque que se perdió producto de la erupción del volcán Chaitén. Pueden fijarse que es enorme. De hecho, tienen fíjense que para el mismo periodo, todas las marquitas rojas en toda esta zona son pérdida de bosque. Fíjense, comparen la pérdida de bosque producto de una erupción versus acá Chiloé. Aquí no hay claramente ninguna erupción. Y se pueden fijar que es enorme. Y probablemente estas rojas de acá son producto de amenaza, pero esto es un proceso natural. Entonces, un proceso como este no lo consideramos una amenaza, excepto que eh, afecte a una especie que, por ejemplo, esté muy reducida producto de la actividad humana y resulta que la última población está acá, y en ese caso, ¿cierto? Evidentemente el riesgo de una erupción lo podríamos evaluar distinto, pero la razón no es que la erupción misma sea una amenaza, es el hecho de que la condición de la población hace que algo que es parte de un proceso natural sea una amenaza. ¿Ya? Lo mismo puede ser con inundaciones naturales, etcétera. Hay casos con aves de humedal en Nueva Zelanda que en realidad, claro, son aves que normalmente tienen que lidiar con mortalidades altas producto de inundaciones, lo que no sería un problema. Pero dado que las poblaciones están muy reducidas, ¿cierto? Enfrentan procesos de estocasticidad ambiental, donde eso que normalmente no es una amenaza se transforma en una amenaza, simplemente por el hecho que debido a actividad humana las poblaciones ya estaban muy reducidas. Entonces esa sería la única salvedad, pero por norma general los procesos naturales no los vamos a considerar amenaza, ¿cierto? Lo mismo podríamos considerar que podría ser la depredación de pumas sobre guanaco. No vamos a considerar, a pesar de que los pumas matan harto guanaco, ¿cierto? No vamos a considerar al puma una amenaza, a pesar de que cazan harto guanaco, ¿cierto? Pero podríamos tener una salvedad a lo mejor si estuviésemos hablando de una población reducida de huemul, ¿cierto? Y eventualmente las tasas de predación son muy altas, modificadas por temas antrópicos, como de hecho en el curso de fauna vimos, de situaciones donde las poblaciones de depredadores están muy elevadas, producto, por ejemplo, del ganado, se baja el ganado y aumenta la depredación sobre el huemul, y eso sí lo podríamos considerar una amenaza. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, algunas consideraciones para las amenazas. Primero, las amenazas son evaluadas para cada objeto de conservación. En contexto taller, en general, el primer levantamiento de amenazas parte de una lluvia de ideas, que después tiene que ser refinado, y también es bueno trabajar en talleres con especialistas en estos temas. Siempre, siempre, siempre deben revisar la bibliografía. También es importante considerar que los guardaparques son fundamentales en este proceso, particularmente en términos de comprender la dinámica del área protegida en cuestión, ¿ya? Porque hay veces que, claro, la bibliografía va a ser muy útil,
pero a lo mejor algo que es una tremenda amenaza para, qué sé yo, el pingüino de Humboldt en una localidad X, no lo es para el área protegida donde yo estoy trabajando. ¿Ya? Por eso es importante cotejar la escala del conocimiento general, ¿cierto?, con la escala local. Y con las amenazas también tenemos que considerar, agrupar y separar según corresponda, porque en nuestro proceso nosotros las amenazas son fundamentales porque vamos a focalizar la estrategia. En un proceso no sacamos nada con terminar con un listado de 30 o 40 amenazas. ¿Por qué? Porque va a ser inmanejable. Entonces nosotros también vamos a considerar agrupar y separar cuando corresponda. ¿Qué criterios podemos usar para agrupar? Esencialmente, el más obvio es cuando se manejan igual, ¿cierto? Cuando el manejo es el mismo. Ese es un criterio claro para agrupar, ¿cierto? Y siguiendo la misma lógica, un criterio para separar es cuando dos amenazas tienen manejos muy distintos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros pensemos en un grupo, les voy a nombrar un grupo de especies, la vaca, ¿cierto? El ganado, perros, y chaqueta amarilla, bombus terrestre. Ya, dejémoslo ahí. Y ahí, ¿qué amenazas? Primero, ¿están de acuerdo que dentro de un área protegida todos podrían ser amenazas, ¿cierto? Sí. Ahora, si los agruparan o separaran, ¿cómo los dejarían? ¿Cómo si lo separaríamos? Porque tienen 4, pero resulta que si empezamos ahí vamos a quedar con esas 4 y no nombré el bisón, y no nombré el no nombré el otro, hay contaminación, hay el riesgo de incendio, los caminos, hay cacería, ¿cierto? Vamos a terminar con mucha amenaza, entonces necesitamos agrupar. Yo les nombré 4. ¿Hay alguna agrupación obvia? Depredación o... no, patógenos. ¿Patógenos? Ya, pero en eso no hay patógeno, porque el bombú, o sea, estamos hablando abejorro, chaqueta amarilla, perro y vaca, ¿cierto? Y ya que nombraste patógeno, agrego un patógeno. El virus distemper, además. Les agrego un patógeno y resulta que hay zorritos y el distemper. Ya. O el virus y el perro. Ya, el virus y el perro serían agrupables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el perro es como un vector del virus. ¿Ya? ¿Y qué más? Piensen como manejadores, no piensen como científicos. Porque si nos deshacemos de los perros, que son los vectores del virus, vamos a deshacernos del virus también, como con el mismo manejo. No hay que hacer como un Ya. manejo específico para el virus. Ya, podría ser, por ahí va parte, ¿cierto? Además cambiamos la pregunta. ¿Qué manejo directo tenemos para el virus que no sea el perro? No Las sé, muy personas que tienen difícil. perro. Claro, pero si les digo qué manejo hacemos del virus, No sé, no que se no sea puede. manejar a los perros. Manejo directo sería no decirle a las personas que no pueden entrar con perros a zonas protegidas, por ejemplo. ¿Se fijan? De nuevo, No, pero directo no sé pero si estamos hay... manejando al perro, ¿cierto? Al humano. Claro, pero el distemper no le da al humano. Entonces, el punto es, el punto importante, a pesar de que es cercano al sarampión, el punto importante que hay ahí, el mensaje importante es que decimos, claro, la alternativa que podríamos tener que se hace en una sería vacunar a los animales silvestres. Esa sería la única alternativa directa al virus. Eso en la práctica es inviable para la mayoría. Por lo tanto, cuando nuestra respuesta es, no, en realidad todo pasa por tal cosa, ya eso es criterio de agrupar, ¿cierto? La vaca con el perro, podríamos agruparla y podríamos no agruparla. ¿Cuándo las podríamos agrupar? Bueno, son parte cuando arrean a las vacas, los perros y los ganaderos. Perfecto. Ya, entonces, yo efectivamente, la única situación en que las agruparía sería que los perros que estén ahí sean perros de trabajo y que el único tema perro que haya sea perro de trabajo, porque ahí en realidad el problema no es problema perro, es un problema de manejo ganadero. Y por lo tanto, ganado con perro irían juntos.
¿Se fijan? En muchos casos no, porque si estamos hablando de ganado y estamos hablando de perro, en muchos casos el perro es un tema de tenencia de los propietarios y el ganado es un problema de los del mundo ganadero. Por lo tanto, y usualmente los perros vinculados al ganado son un subset chiquitito de todos los perros. Por lo tanto, en ese caso yo no los separaría. Perdón, no los juntaría. ¿Ya? Y con las invasoras, usualmente lo que hacemos, porque esa es la que nos produce más problemas, en general en todas las áreas protegidas tenemos un montón de invasoras, pero ¿qué hacemos en general? Vemos si hay alguna, porque en general en la práctica, ¿qué se hace con las invasoras? No se puede hacer mucho, más allá de prevención, porque no están los recursos, porque son muchas, etc. Entonces, ¿cuáles separamos? Aquellas que en realidad puedan o deban tener un manejo separado. ¿Ya? Y eso significa que usualmente en un área protegida se separa una o dos invasoras máximo y el resto queda clasificado en un grupo que se llama especie invasora. ¿Se fijan? Porque no es porque sean iguales, es porque en términos de manejo no vamos a tener muchas diferencias. ¿Ya? Que puede ir por prevención, buscar fondos, pero en el fondo, por darles un ejemplo magallánico, yo no conozco ninguna parte que esté haciendo control de rata almizclera. ¿Cierto? Entonces Magallanes de repente las que se terminan separando son castor y bisón, y el resto al paquete de especie invasora. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque castor y bisón están considerados para algún tratamiento especial, pero todo el resto, que son muchas, en realidad, más allá de tratar de tener cuidado para que no entren en caso factible, no hay mucha más acción concreta. No digo que no se pudiese hacer, el problema es que como hay que priorizar, probablemente no van a ser priorizados. ¿Se fijan? Entonces, por eso vamos agrupando y separando. ¿Ya? Porque todo esto lo estamos haciendo con miras a tomar decisiones. Y no, nosotros priorizamos todo, es lo mismo que priorizar nada, ¿cierto? Si distribuimos nuestra plata en infinitas cosas, quedamos con 0 plata para cada una de esas cosas. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros en esa priorización que tenemos que hacer de nuestras horas de trabajo, de la pega de los equipos guardaparques, de los recursos con que disponemos, del uso del vehículo, etc., necesitamos poner el foco en aquellos elementos que son críticos. ¿Ya? Y algunas consideraciones importantes. Amenazas potenciales. Siempre hay un listado de cosas que podrían pasar. ¿Ya? No debemos incluir todo. Nosotros tenemos que incluir aquellas situaciones que tienen probabilidad real de que ocurran en un plazo de no más de 10 años. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos incluir un camino como amenaza cuando ya existe un proyecto, está en discusión un proyecto o en evaluación un proyecto que involucre un camino entre un área protegida. Ahí lo podríamos incluir, ¿cierto? Pero si es algo que tiene una posibilidad muy remota de pasar, ¿cierto? Lo más probable es que no sea recomendable incluirlo. ¿Por qué? Porque en el fondo todo lo que nosotros estamos incluyendo son situaciones que tienen, a las que nosotros después les vamos a tener que generar o involucrar acciones. ¿Ya? Entonces, si algo en realidad no va a pasar en los próximos 5 años, 10 años, probablemente no tiene ningún sentido incluirlo o estarlo priorizando. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos situaciones de amenazas pasadas. ¿Ya? Y esto quizás es un poco parte de la respuesta a la pregunta que hicieron más temprano con respecto a las invasoras. Las amenazas pasadas las incluimos cuando los efectos de estas amenazas persisten. ¿Ya? Y, por ejemplo, en la foto a la derecha son plantaciones de eucalipto dentro de la Reserva Costera Valdiviana. En ese caso, ¿cierto? Ya no hay sustitución, nadie está sustituyendo. El problema es que los efectos de la sustitución persisten porque las plantaciones siguen en el lugar. ¿Ya? Y eso podría requerir acciones, que es restauración activa, de hecho. ¿Ya? A lo mejor en los lugares que hubo talarrasa, ya no lo vamos a considerar amenaza porque están en curso los procesos de restauración pasiva y no va a volver a haber talarrasa. Pero en las situaciones donde alcanzó a haber la sustitución completa, ¿cierto? Sí es amenaza, porque en el fondo la restauración del bosque requiere que se elimine, en este caso, que se extraigan las plantaciones. Y en el caso de las invasoras ocurre similar, ¿cierto? Hoy día ya nadie está introduciendo castores o bisones. Sin embargo, el efecto de esas introducciones persiste a la fecha. ¿Ya? Y es creciente, además. Por eso las amenazas pasadas las incluimos cuando los efectos persisten. Si el efecto se acabó,
Si es algo que pasó hace 30 años y en el fondo hoy día ya no es un tema, no lo vamos a incluir. ¿Ya? Algunas consideraciones. Tratar de usar la nomenclatura adecuada. Por ejemplo, hay que tener cuidado, por ejemplo, el mismo ganado. Si nosotros ponemos ganado como la amenaza, hay que tener ojo, porque podría haber lectura de quienes son vecinos del área protegida me están considerando mis vacas una amenaza y resulta que yo las tengo en mi predio, están cercaditas y todo eso, y por qué es una amenaza, ¿cierto? Los perros son una amenaza, chuta, pero mi perro está dentro de la casa, ¿por qué? ¿Cómo el perrito, mi perrito es una amenaza? ¿Se fijan? Entonces, es importante considerar porque depende de la nomenclatura que usemos, nosotros podríamos generar la lectura errónea de que estamos planteando que la comunidad es la amenaza. Y en realidad, en muchos casos, lo que nosotros consideramos amenaza no es la actividad, ¿cierto? No es la actividad productiva que puede hacer el ganado, la ganadería desarrollada adecuadamente en los predios de las personas. Lo que estamos considerando como amenaza es el mal manejo del ganado, ¿cierto? Que implica que el ganado está donde no debe estar, que genera impacto y de hecho que también genera riesgo para la misma comunidad, riesgo de accidente de tránsito, etc. ¿Ya? Entonces, eso es importante considerar. Nosotros vamos a empezar a trabajar desde las relativamente próximo con un programa que se llama Miradi, que les voy a encargar que lo bajen, ¿ya? Y acá nosotros vamos a empezar a representar gráficamente los objetos de conservación, ¿cierto? En términos de estos óvalos verdes, y las amenazas las vamos a ingresar a la izquierda con cuadraditos que son de estos colores más o menos rosados, ¿ya? Y vamos a vincular cada amenaza que identifiquemos con cada uno de los objetos de conservación. Luego, una vez identificadas las amenazas, nosotros vamos a hacer la clasificación de las amenazas. Y en esta clasificación nosotros vamos a trabajar con 3 criterios de priorización, que son el alcance, la gravedad y el tiempo de recuperación. ¿Ya? El alcance corresponde a la proporción del objeto de conservación que es afectado o se cree que será afectado por la amenaza en un horizonte de 10 años. Y los vamos a clasificar en 4 categorías, que son bajo, medio, alto y muy alto, en función de lo que esperamos que afecte. Por ejemplo, bajo es menos del 10%, medio 10 al 30%, alto 30 al 70%, muy alto mayor al 70%. ¿Qué implica el alcance? No implica el impacto. El alcance implica esencialmente la sobreposición espacial del objeto de conservación con la amenaza. Es decir, si nos vamos a los pudúes y los perros, ¿cierto? ¿Qué proporción de los pudúes está expuesto a perros? ¿Ya? Si tenemos un área protegida y a lo mejor tenemos pudú en 30.000 hectáreas, ¿en cuánto de esas 30.000 hectáreas hay perros? Ese es el alcance. ¿Ya? No cuánto pudú matan los perros, eso no es alcance, eso es gravedad. ¿Ya? Por lo tanto, el alcance tiene que ver con la sobreposición. ¿Por qué va a ser importante? Porque en principio, a igual gravedad, una amenaza con mayor alcance va a tener más impacto. ¿Ya? Posteriormente vamos a evaluar la gravedad. Es decir, dentro del alcance, ¿qué porcentaje del ecosistema va a ser destruido o qué porcentaje de la población va a disminuir en los próximos 10 años o 3 generaciones? ¿Ya? Y ahí la severidad, la gravedad, perdón, puede ser baja, media, alta, muy alta. Y nuevamente usamos mismos porcentajes, pero tienen un significado distinto. Si nosotros hablamos de una gravedad baja, estamos hablando que dentro de los animales afectados, la mortalidad va a ser menor al 10%. ¿Ya? Si hablamos muy alta, estamos hablando superior al 70%. Por ejemplo, el virus distemper es posible que esté entre alta y muy alta. ¿Ya? Pero si hablamos de qué sé yo, ¿qué podría ser? Con baja, a lo mejor, contaminación en zorro, ¿cierto? Y de contaminación estamos hablando de áreas protegidas, así que estamos hablando los papelitos Super 8, esas cosas. Es poco probable que sea superior a baja, ¿ya? Es muy poco probable. Por lo tanto, podemos, distintas amenazas
van a tener distinta gravedad y lo vamos a evaluar solamente dentro de quienes están expuestos. Si es el virus, dentro de los que se enfermaron o los que estuvieron en contacto, ¿cierto? Si es incendio, la gravedad no la vamos a evaluar. Si fuese un incendio, nosotros el alcance vamos a evaluarlo acá. Si nosotros estamos considerando un área protegida pensemos dos ejemplos distintos. Los ruiles. Si nosotros fuésemos a clasificar el alcance de la amenaza en los ruiles, ¿cómo lo clasificaríamos? Los ruiles chiquititas. Incendio en los ruiles, ¿cierto? Y el objeto de conservación es el ruil, de hecho. Dependiendo de la extensión del incendio, como del área afectada, sería el alcance, ¿no? ¿Ya? Pero como estamos proyectando a futuro, y esa es un área protegida chiquitita, no me acuerdo la superficie, ¿cómo la clasificarían? Y en tiempo de recuperación como muy, muy alto. Pero sepárenlo, alcance primero. Muy alto, si es que es chica el área de la población. Sí, de hecho los ruiles sería alto con olor a alto o muy alto, ¿cierto? Con olor a muy alto, de hecho. ¿Por qué podemos decirlo? Primero porque nosotros, si es que estamos pensando en un área protegida pequeñita, un segundito, estoy buscando la superficie de los ruiles, es bien chiquitita, les digo al tiro cuánto tiene. ...324 hectáreas. Región del Maule. De partida. Recuerden año 2017 además. ¿Es factible tener incendios de 300 hectáreas en la región del Maule? No. ¿De 300 hectáreas? Es súper poco. 300 hectáreas es muy poquito, ¿cierto? ¿Y cuánto se quemó en los incendios del 2017, se acuerdan? Los mega incendios. Son incendios que terribles. Pero eso, ¿no? ¿Ah? Fueron miles de hectáreas, parece, ¿no? Sí, fue casi 500.000 hectáreas quemadas. Y los ruiles, de hecho, fue muy afectado. Entonces, claro, hablamos 300 hectáreas, la verdad es que muy alto, no tiene ninguna duda. ¿Ya? Entonces, alcance lo consideramos ahí. Ahora vamos al mismo alcance y cambiemos de área protegida y pensemos en el Parque Nacional Cahuéscar, tiene como 2 millones de hectáreas más. Si nosotros pensamos bajo, medio, alto, muy alto, incendios, piensen, bajo significa que se quemen 200.000 hectáreas. ¿Viste? Se comparen, ¿cierto? Misma amenaza, distintos lugares, distintas áreas protegidas. Un alcance bajo para Cahuéscar significa 200.000 hectáreas. Un alcance bajo para los ruiles, perdón, muy alto para los ruiles, ¿cierto? Es 300 por 3 por 7, 200 hectáreas. ¿Se fijan? Entonces, la probabilidad de tener un incendio que queme más de 200.000 hectáreas en Cahuéscar es bajísimo, muy bajo, ¿cierto? En Cahuéscar, sin duda, el alcance de incendio es bajo, con olor a muy bajo. ¿Ya? ¿Por qué? No porque no puedan haber incendios, no porque no puedan haber incendios grandes, ¿cierto? Sino que porque la probabilidad de tener un incendio tan grande como eso es muy baja, ¿cierto? Y de hecho no hay registro ninguno para esa zona, ni en la reserva ni fuera de la reserva. ¿Ya? Por lo tanto, el alcance de la misma amenaza en otra área protegida va a ser bajo. ¿Ya? Ahora cambiamos a gravedad. La pregunta va a ser, dentro de las zonas que fueron afectadas por fuego, ¿cuál es la gravedad de un incendio? ¿Cierto? Y ustedes saben quizás mejor que yo que los incendios tienen, la gravedad de los incendios varía. Hay veces que, dependiendo de lo que se queme, puede ser muy alta, hay veces que no es tan alta, etcétera. Pero probablemente, estando hablando de bosque, ¿cierto? Vamos a considerar entre alta y muy alta, ¿ya? Y a lo mejor ahí esa clasificación va a ser igual o muy parecida para Cahuéscar que para los ruiles. Quizás para los ruiles sea muy alta y quizás para Cahuéscar sea alta, ¿ya? Entonces,
pero eso va a configurar amenazas distintas. Se fijan acá, aquí cuando las cruzamos, y esto lo hace el programa, nosotros vemos una gravedad, asumíamos que los dos le damos gravedad muy alta, pero en K-Huéscar el alcance es bajo. Alcance bajo con gravedad muy alta, ¿cierto? Es magnitud baja. ¿Ya? En cambio, en los ruiles, ¿cierto? Alcance muy alto con gravedad muy alta es muy alto. ¿Se fijan? Entonces, la misma amenaza en dos lugares va a tener clasificaciones distintas. Profe, ¿Sí? entonces en ecosistemas, por ejemplo, que suelen haber muchos incendios, puede tener un alcance muy alto, pero la gravedad va a ser media-baja. ¿Cómo? Disculpa. En ecosistemas que suelen haber incendios frecuentes, el alcance sería como alto, pero la gravedad sería como baja o media, ¿o no? Claro, puede darse, y ojo también, porque hay ecosistemas donde el fuego es parte de las dinámicas naturales, y en esos probablemente, a ver, les doy un ejemplo, hay en Norteamérica, las dinámicas de fuego son parte de la dinámica de los bosques, por ejemplo en Florida, donde hice el doctorado, y ahí de hecho, cuando ustedes ven los listados de amenazas, se van a encontrar con una sorpresa. Para mí fue sorpresa, porque cuando me acuerdo del curso de conservación hablaban de amenazas, y una de las amenazas que salía era la supresión de fuego, era que no hubiera incendio, básicamente. ¿Se fijan? Lo que para uno es una sorpresa gigante, porque nosotros, incendio igual amenaza, y resulta que para ellos la amenaza era que no hubiera incendio, porque se altera la dinámica y resulta que la actividad antrópica lo que hace es que no hayan incendios. ¿Por qué? Porque se apagan los incendios, pero también porque está lleno de caminos y todo eso, que baja la propagación de los incendios. Entonces, en ese tipo de ecosistema, la supresión de incendios es una amenaza. ¿Por qué? Porque las dinámicas ecosistémicas dependen del fuego, ¿cierto? Hay plantas que dependen del fuego. Entonces, en sistemas, en ese tipo de ecosistemas, puede ser que si estamos hablando de esa dinámica, el fuego ni siquiera lo debiésemos considerar como una amenaza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ecosistema depende del fuego. ¿Ya? Y eso es común, en Chile no es común, no con la frecuencia de otras partes, pero hay otras partes que sí es muy común y las sucesiones dependen del fuego y todo eso. ¿Ya? Así que si es un ecosistema que naturalmente tiene fuego, probablemente no debiésemos considerarlo como amenaza. Profe, una consulta. ¿Sí? Acá en la zona central, ¿será parecido como en la misma línea eso de que el bosque esclerófilo, como en su capacidad de resiliencia, puede también, quizá frente al incendio, tener una menor gravedad? ¿O no ocurre para el bosque acá? Mira, yo ahí voy a hacer, mi respuesta profesional al respecto es que esa es una buena consulta y la recomiendo que se la hagan al profe Mauro González. Quien es especialista en esa temática es Mauro, y en ese sentido yo ahí desconozco cómo operan las dinámicas de incendio en dinámicas naturales en distintos ecosistemas, y el especialista es Mauro, ¿ya? Así que ahí no voy a carrilearme, voy a recomendar que consulten con el especialista, y en la facultad tenemos uno bueno. Ya, pues. Gracias, profe. Así que pero sí, hay dinámicas distintas. Y después tenemos el tiempo de recuperación. Y el tiempo de recuperación es la última patita de la evaluación, que tiene que ver con cuánto se recupera, cuánto se demora en recuperar. Y ahí entran características tanto intrínsecas de los organismos o ecosistemas en cuestión. Por ejemplo, un bosque antiguo se va a demorar mucho más en recuperarse si lo dañado con un incendio, un bosque milenario de Alerce, ¿cierto? Tiempo de recuperación, estamos claros que es muy alto, ¿cierto? Porque estábamos hablando de un bosque con cientos o miles de años, que fue, asumamos un alcance alto con una gravedad muy alta. Poder recuperar eso van a ser cientos de años. Pero hay otras amenazas donde a lo mejor la recuperación va a ser rápida, ¿ya? Y eso es importante porque también nosotros a veces planteamos como que todo es irreversible, y no, muchas cosas sí son reversibles. Y en muchos casos los tiempos de recuperación son rápidos, ¿ya? Y en función de lo anterior vamos a usar la magnitud, que es lo que viene acá arriba, con tiempo de recuperación para la clasificación final, ¿ya? Entonces, se fijan, nosotros descomponemos el proceso y es útil, porque en esto cada actor prioriza su amenaza como la más importante, y nosotros necesitamos priorizar. Y piensen, les doy un ejemplo de una enfermedad
o con enfermedades, ¿cierto? Y llevémoslos a humanos por un segundo. Y es para la analogía. ¿Quién en este grupo nunca en su vida se ha resfriado? ¿O quién en este grupo cree que no se va a resfriar ni una vez en los próximos 10 años? Y no veo ninguna mano arriba. Así que creo que todos creemos que de aquí a los próximos 5 años nos vamos a resfriar. ¿Ya? Sí. Entonces, y resulta que este es un proceso de planificación y hay unos extraterrestres que están haciendo un plan de manejo para el planeta Tierra, que lo cacharon ahí, que estaba bonito, y estaba lleno de estos animalitos de 2 patitas que andan caminando por ahí, está lleno. Y resulta que vinieron y la primera cuestión que hicieron, nos pasaron a todos por PCR, por tórula, y empezaron a cachar, oye, se resfrían, están todos con resfrío, chuta, están todos enfermos, ¿cierto? Hoy se enferman caleta. Entonces, amenaza, resfrío, ¿ya? En el fondo, y entonces vamos al alcance. ¿Cuál será el alcance del resfrío? Si imagínense, son estos extraterrestres haciendo el plan de conservación del planeta Tierra y nos pusieron de objeto de conservación porque les caímos bien, ¿cierto? No nos Muy conocieron alto. mucho. Sí, no nos conocieron mucho, sí, pero bueno. Y muy alto. Ahora, repito la pregunta y la cambio un poco. Porque cuando vamos a gravedad, ya no es qué porcentaje va a enfermarse. La pregunta es la población disminuir. Y ahí la pregunta es bastante más compleja, pero les hago la misma pregunta. Ya todos creemos acá que nos vamos a resfriar. ¿Quién cree o siente que es muy probable que si se resfría se muere? Y no tenemos ni una respuesta, ¿cierto? Entonces, todos creemos que nos vamos a enfermar y todos creemos que no nos vamos a morir. Y de hecho, ¿cuánto esperamos que sea la disminución de la población humana por un resfrío? ¿Por resfrío? Casi cero. Casi cero, ¿cierto? No es cero, pero es casi cero. Y probablemente en disminución sí es cero. De hecho, no, la población humana no está disminuyendo. Entonces, ¿se fijan? Ahí tienen una, comillas, amenaza, porque eran unos extraterrestres que nos estaban evaluando nosotros, que vieron que estábamos llenos de enfermedad, nos pasaron por las tórulas y estaban todos con estos bichos y están todos enfermos. Po. Y además que si nos empiezan a pasar ahora más encima después de pandemia y nos pasan por salud física, mental y todo, estamos todos fritos, po, ¿cierto? Estamos todos enfermos. Y se fijan, alcance muy alto, gravedad baja. Clasificación de la amenaza, baja. Y resulta que había un extraterrestre que rayaba con las enfermedades, que lo único que quería era que priorizara el resfrío, ya, pues, está bien, muy alta, le dimos la razón. Pero la gravedad, baja. Por lo tanto, la amenaza es baja. ¿Se fijan? Esa es la importancia que tiene, porque nos ayuda a descomponer el proceso. En cambio, agarremos el mismo caso del virus distemper con poblaciones zorro. Y ahí quizás el alcance no va a ser muy alto, ¿cierto? Es probable que quizás lo pongamos acá en alto. ¿Por qué? Porque una fracción superior al 30% de los zorros puede tener contacto directo e indirecto con perros. Y si bien no necesariamente es tan probable que ocurra un brote, cuando nosotros vemos la mortalidad que han tenido los brotes distemper en algunas poblaciones de zorro en el mundo, la vemos por acá. Por lo tanto, juntamos un alcance alto, con una gravedad muy alta, nos queda una amenaza alta. ¿Se fijan? Entonces, eso nos ayuda a priorizar. ¿Qué información podemos usar? Aquí estamos con las informaciones disponibles. Primero, por ejemplo, para el alcance nos puede ser útil los monitoreos. Aquí nosotros cuando hicimos estos ejemplos usamos monitoreos que tenía CONAF. Por ejemplo, acá la amenaza perro, ¿cierto? Y asumiendo que los carnívoros estén en parte importante, en el fondo los autores indican que se instalaron 87 estaciones con cámara y se detectaron perros en 11 localidades, ¿cierto? Eso nos da un 12%, 13% de las localidades con perros, y además en 3 de 19 transectos se encontraron perros. Por lo tanto, en función de esa información, nosotros asignamos un alcance medio. En el parque Nahuel Buta, ¿qué fracción tuvieron perros? 36%, alcance alto,
¿cierto? Arriba de 30%. Ganado bovino, el mismo parque Nahuel Buta, 65%. Todavía está por debajo del 70%, pero aquí el valor observado es menor a 70%. Precautoriamente, nosotros tomamos una decisión, porque estas son decisiones. Nosotros decimos, ¿sabes qué más? El monitoreo dice 65%, pero nosotros precautoriamente vamos a considerar muy alto, porque está muy cerca del muy alto, del 70%, y resulta que es un 65% de las cámaras, pero no están incorporando la incertidumbre en detección, así que probablemente sea más alto. ¿Ya? Entonces, se fijan, nosotros podemos usar la información disponible, o podemos usar otra información, podemos preguntar, chuta, no tenemos información de incendio para un lugar porque nunca ha habido. Por ejemplo, no teníamos información de incendios en el parque Yendegaya. ¿Qué hicimos? Miramos los incendios que había en Tierra del Fuego y nos encontramos incendios grandes, ¿cierto? Y era por el lado argentino, de hecho. Pero usamos la información del tamaño de los incendios en esa área para ver qué podríamos esperar ahí. ¿Se fijan? Nosotros podemos tomar esa información para la gravedad. Aquí muchas veces vamos a tener que recurrir a la literatura, ¿ya? Y acá les doy algunos ejemplos. Contaminación por industria, por planta celulosa. Objeto de conservación, aves de humedal. Gravedad muy alto, ¿en base a qué? Tiene que ser un equivalente. Tomamos los datos de los cisnes cuello negro del río Cruce, ¿cierto? Y a lo mejor nosotros estamos viendo otra área protegida, ¿cierto? Quizá en el Biobío, donde también río arriba se le va a instalar una planta. Y nosotros sabemos que en Valdivia la mortalidad fue superior, o la disminución, perdón, no solo mortalidad, fue superior al 90%, gravedad muy alta. Incendio, consideramos muy alto, por ejemplo, impacto severo de incendios antrópicos y naturales en áreas protegidas del SNASPE, por ejemplo, Tolhuaca, Torre del Paine. Si bien existe variación, se asume precautoriamente incendios muy altos dado la ocurrencia. El bisón, potenciales objetos de conservación afectados, gansos, patos silvestres, en función del trabajo de la Elke-Schüttler, depredación por bisón en el 10% de los nidos de Caiquén y 43% de pato quetru. En forma precautoria, consideramos el valor más alto. Bisón, el mismo bisón, pero otra especie, gaviota y gaviotines. La misma Elke no encontró evidencia de depredación de bisón sobre aves coloniales, incluyendo gaviota dominicana, austral, gaviotín sudamericano. Así que o no lo consideramos amenaza o lo consideramos bajo. ¿Se fijan? Entonces nosotros podemos recurrir a literatura y nosotros en estos procesos muchas veces para alcance usamos información local, para gravedad buscamos lo que hay en la literatura para esa especie o para especies similares. Y por último, por recuperación, por ejemplo, en caso de cambio climático, siempre es muy alto, porque se sabe que incluso si se cesara la emisión de gas invernadero, la irreversibilidad sería superior a 1000 años. Pero fíjese, los mismos cisnes cuello negro. En realidad, los impactos fueron muy altos, pero los tamaños poblacionales se recuperaron en 10 años, más o menos. ¿Se fijan? Entonces, en el caso del cisne cuello negro no fue irreversible. Se considera, a pesar de que el impacto fue muy grande y muy feo, ¿cierto? Se considera una irreversibilidad como media. Y sobre la explotación de recursos bentónicos, ¿cierto? La evidencia sugiere que se pueden recuperar rápido, ¿cierto? Hay que dejarlo recuperarse, sí, ese es el problema que tienen. Pero si se los deja recuperar, se pueden recuperar en un periodo de 3 años, 4 años. ¿Se fijan? Entonces nosotros podemos usar esa información y podemos tomar información de otros lados. Y a partir de lo anterior, vamos a generar la clasificación de amenaza para todos los objetos de conservación. Aquí, esto lo pueden ver en el manual, no es necesario que se lo memoricen. Esencialmente, existen reglas de decisión que se van a implementar, que están acá, ¿ya? Y es importante cuidado en la interpretación, particularmente si uno quiere comparar áreas protegidas, porque si hay poco objeto de conservación, es más probable que la calificación global de la amenaza figure en categorías más bajas, y eso simplemente por cómo están construidos los algoritmos. ¿Ya? Voy a parar la grabación 5 minutos.